Paz a vosotros, hermanos, por este medio, pues les voy a hacer llegar la escuelita. Como cada semana, vamos a comenzar con una oración y las invito a que con toda reverencia y con toda humildad, pues podamos hacer esta oración. Vamos a orar, mis hermanas. Padre Todopoderoso que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado y nos ha hecho parte de ser tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida, nos has dado la salud y nos has dado todo lo que hemos de necesitar y aún lo que no nos has dado, pues muchas gracias, Señor, porque sabemos que tus tiempos son perfectos. Te pedimos que en esta noche que vamos a estudiar la escuela, tú seas con nosotros, tu Espíritu Santo sea quien guíe nuestros pasos y que nos guíe a toda verdad. Permítenos, Señor, en cada texto, en cada párrafo, Señor, sea tu Santo Espíritu el que dirija nuestra mente, Señor, y podamos sacar el mayor provecho para aplicarlo en nuestro día a día. Te pido también, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, que tú bendigas su casa, bendiga su familia y que siempre, Señor, te manifiestes en nuestra vida, que en tu presencia siempre esté con nosotros, Señor. Te pido también, Señor, por aquellas de mis hermanas que se encuentran enfermas, que tienen alguna necesidad, ya sea emocional, sea espiritual, sea de salud, Señor, que tú seas con ellos, que tú seas ese doctor celestial para con ellas, que suplas cualquier necesidad para que no se distraigan, Señor, sino que puedan escuchar atentamente tu voz y puedan aplicarlo en la vida diaria. También te pido, Señor, por aquellas necesidades que no están expresadas, Señor, y que tú conoces los corazones y que tú respondas conforme a tu voluntad a esa necesidad. Todo esto te lo pido no por méritos que tengas, sino por los méritos incontables, inalcanzables de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a estudiar la escuela que corresponde al día 18 de noviembre y lleva como título La personalidad. El objetivo es enseñar que el carácter y el temperamento dan como resultado la personalidad de cada persona, debiendo ser de acuerdo con la que Dios va trazando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Bueno, pues la lectura bíblica la vamos a encontrar en Romanos capítulo 6 del 1 al 7 y vamos a leerla. Y pues esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y dice de la siguiente manera. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Bueno, pues aquí el apóstol Pablo lo que nos recuerda es de que pues nosotros hemos alcanzado esa misericordia de Dios y hemos sido partícipes de esta nueva vida a través de Jesús y nos dice aquí que somos juntamente sepultados en el bautismo. Por lo tanto, estamos de algún modo comprometidos a realizar esta nueva vida, despojándonos pues de ese hombre viejo, porque ahorita pues todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos un gran compromiso con nuestro Dios para poder regresar nuevamente a esta vida nueva. Bueno, pues vamos a continuar con el versículo para memorizar, que es Colosenses 3:9 que dice de la siguiente manera, no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos.
Es decir, lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Dios es de que no debemos de mentir, porque este hombre sí debe de estar despojado. Es decir, ese viejo hombre ya no debe de existir en nosotros y por lo tanto tenemos ese compromiso para estar en esa novedad de vida, porque somos nuevas criaturas a semejanza del bautismo. Y dice el material exegético, en el Nuevo Testamento encontramos el exhorto por parte del apóstol Pablo a dejar el viejo hombre, entendiendo con esto que debemos cambiar la forma de comportarnos a como lo hacíamos antes de conocer el Evangelio, cuya conducta era conforme a la voluntad humana y al deseo de nuestro erróneo corazón. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias, según Romanos 13:13 y Primera de Pedro 4:3 al 4. Me gustaría leer este texto de Primera de Pedro, donde nos dice nuestra condición como seres humanos y que de algún modo el tiempo que nosotros gastamos en esas glotonerías y borracheras, pues ya nos debe de bastar. Y dice Primera de Pedro 4:3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y que ultrajan. Es decir, nos debe de bastar el tiempo que estuvimos afuera sin el conocimiento de Dios, para que ahora que tenemos este conocimiento, pues tenemos que alejarnos de estas cosas, es decir, vivir en novedad de vida. Bueno, pues vamos con el siguiente párrafo que dice de la siguiente manera. Pablo, al mencionar al viejo hombre, hace referencia en otras palabras a la personalizar, a la personalidad, que podemos definir como la manera en que cada persona actúa ante las mismas situaciones que experimenta como resultado de su temperamento que hereda biológicamente y carácter que se desarrolla de acuerdo con el ambiente social en que vive. En otras palabras, la personalidad es el resultado de la suma de temperamento y del carácter. Por lo tanto, debemos poner en especial cuidado en ambas cosas para que de esta manera actuemos sujetos a la voluntad de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Efesios 2:3. Bueno, pues aquí en este párrafo lo que nos define es qué es la personalidad, y la personalidad es el conjunto del temperamento y el carácter. Por lo tanto, la exhortación que nos da aquí es de que debemos nosotros de controlar nuestro temperamento y de moldear el carácter con la finalidad de dejar este viejo hombre. Y también nos dice para que nos podamos sujetar a la voluntad de Dios. Vamos con el siguiente párrafo. El concepto de personalidad proviene del término personas, denominación, que se utiliza en el latín clásico para la máscara que portaban los actores de teatro en la antigüedad. Es importante destacar que la personalidad es dinámica y puede cambiar con el tiempo, en razón de experiencias significativas, situaciones de vida, relaciones interpersonales y otros factores que influyen en el desarrollo y la evolución de una persona. Aquí pues la personalidad pues viene del latín y significa persona y dice que hacía alusión a las máscaras a las cuales portaban los actores de teatro en la antigüedad, y es importante destacar que la personalidad es dinámica, es decir, es de acuerdo a lo que nosotros vamos viviendo, esta, esta personalidad va cambiando y vamos actuando nosotros de acuerdo a esa situación. Por lo tanto, dice que va mucho de la mano con lo que estamos viviendo, con las relaciones que tenemos interpersonales y también otros factores que influyen para que la personalidad pues vaya cambiando. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, el párrafo anterior nos, en el párrafo anterior apoya lo que la palabra de Dios establece, ya que la personalidad se puede cambiar, se moldea, como decíamos, como el paso del tiempo, tratando de fomentar las buenas relaciones y desarrollando nuestro hombre interior con el estudio de la palabra de Dios que nos insta al autoconocimiento,
para que veamos qué tan cerca estamos de ser las personas que Dios quiere de esta manera, modificar cada una de las cosas que debemos modificar, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Tito 3:3 y Primera de Corintios 6:9. Bueno, pues aquí lo que nos enseña es de que la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a moldear esta personalidad que está conformada, pues ya lo dijimos, del carácter y del temperamento. Y a mí me hizo recordar un pasaje que lo vemos en Santiago y que justamente nos recuerda esta parte de que la palabra de nuestro Dios es como aquella, aquella persona que dice en Santiago 1 del 20 20 vamos a leer desde el 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Bueno, pues aquí nos hace mención que si nosotros no somos hacedores, somos como aquellas personas que nos vemos en un espejo y se nos olvida qué tal éramos. Es decir, aquí la metáfora que ocupa Santiago es de que la palabra de Dios es un espejo. Nos va indicando lo que está correcto delante de Dios y lo que no está correcto. Y nosotros tenemos que ser hacedores, es decir, no tenemos que ser oidores olvidadizos. Si nos muestra algo que está de manera incorrecta, tenemos que corregirlo. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando esta nueva oportunidad, la oportunidad que tenemos de andar en una novedad de vida y aparte porque nos está garantizando una vida eterna. Aparte de todas las bendiciones que recibimos, pues tenemos un gran compromiso con Dios. Entonces no olvidemos que la palabra de nuestro Dios es aquel espejo que nos está señalando lo que está mal lo que está mal delante de nuestro Dios. Es decir, si nosotros nos vemos en un espejo, pues nos vemos si estamos despeinados, si a lo mejor no nos limpiamos bien la boca, o los ojos, o la nariz. Así es la palabra de nuestro Dios. Nos va indicando qué es lo que no está de manera correcta en nosotros y que debemos de quitarlo para nosotros estar en esa perfecta ley y ser un hacedor de la palabra de nuestro Dios. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, el apóstol Santiago nos hace reflexionar en razón de nuestra personalidad por medio de la metáfora de una fuente, donde se nos enseña que no puede salir agua dulce y amarga de ella. Es decir, es en una hija de Dios, fuente no debe existir dos personalidades, agua dulce y amarga. Sin embargo, por extraño que parezca, sí llega a suceder en nosotras y en el resto de las personas. ¿Acaso acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Santiago 3:11 y 12. Versión eh, es la de versión Dios habla hoy. No, más bien es la latina, Biblia latinoamericana. Bueno, pues aquí lo que nos menciona Santiago es de que la metáfora es como si fuéramos una fuente, pero una fuente no puede producir agua salada y agua dulce. O sea, únicamente produce una sola agua, sea dulce o sea amarga. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser así, tenemos que producir solamente un fruto. Es decir, no podemos, ahí aquí nos dice, ¿no? No puede una higuera producir aceitunas o una vid higos. Es decir, cada árbol ofrece lo que naturalmente le corresponde. Es decir, la vid, pues uvas, la higuera, higos. Entonces nosotros tenemos que ser de esta manera. Y de algún modo nos enseña también Jesús en los evangelios que pues no puede dar un árbol fruto bueno. Digo, no puede dar un árbol malo fruto bueno,
Dice, pues el árbol bueno, pues es el que produce buenos frutos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser estos árboles de producir buenos frutos. No podemos producir ambos. No, no es natural. O no o sea, realmente nosotros nos está dando Dios esta oportunidad para poder producir buenos frutos. Y dice, por último, el último párrafo, dice, estimadas hermanas, es importante conocernos de manera profunda a nosotros, a nosotras mismas. Y si nos damos cuenta que actuamos en la vida de forma ambivalente, debemos corregirla, ya que hemos aprendido en esta lección que la personalidad la podemos cambiar y definirla hacia donde nuestra voluntad desee, considerando que lo mejor sea dejarnos moldear por el Todopoderoso. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. Isaías 64:8. Bueno, pues aquí nos dice que nos debemos de dejar moldear por Dios. Y recuerden que nosotros tenemos esa libertad de elegir. Dios no va en contra de nuestra voluntad. Dios todo lo quiere que nosotros lo hagamos de manera genuina, de manera de corazón que queremos cambiar. Dios no puede ir en contra de nosotros, de nuestra libertad, de nuestra decisión. Por lo tanto, nosotros si queremos o deseamos cambiar, pues tenemos que pedírselo a nuestro Dios y suplicar la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad y el que va a ir modificando estas actitudes, estos comportamientos inadecuados. Y bueno, yo quisiera resaltar después de terminar esta lección, es de que el ser humano por naturaleza siempre va a tener esta parte carnal y la parte espiritual. Y decía el apóstol Pablo, pues hay una lucha entre ambos, ¿no? Y la carne pues va a querer servir a la carne y el espíritu va a querer servir al espíritu. Y dice primer libro de Reyes capítulo 18 y que este pasaje pues lo tenemos mucho, que en aquellos tiempos ya se veía esta ambivalencia. Y dice primer libro de los Reyes capítulo 18 dice de la siguiente manera, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Es decir, vemos aquí que el pueblo seguía en estos dos pensamientos. Es decir, no quería seguir a Dios, pero tampoco seguía a Baal, ¿no? Es decir, estaba entre ambos caminos. Sin embargo, Elías les dice, pues si es Dios, pues síganlo. Y si es el otro, pues síganlo, porque al final del día cada quien tiene la decisión. Aquí los exhortaba a que regresaran, a seguir a Dios. ¿Por qué? Porque Él les había hecho muchas maravillas y no solamente a ellos, a sus padres. Por lo tanto, pues el consejo de Elías era regresense, vuélvanse a Dios. Pero el pueblo estaba con esos dos pensamientos, como actualmente podemos estar en esa situación, estar en ambos pensamientos y que no sabemos, que tratamos de servir a uno y tratamos de servir al otro, pero es decir, no estamos de manera entera. Y dice el Salmo 78, esta ambivalencia es algo que Dios no quiere. Es decir, Dios nos quiere completos, no nos quiere a la mitad, no nos quiere que estemos sirviendo por una parte a Dios y sirviéndole a otros dioses. Y dice Salmo 78 de cómo era el pueblo y que de algún modo nosotros no tenemos que repetir porque esto nos sirve de ejemplo a nosotros. Dice Salmo 78:3, dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Esto es lo que Dios hizo con nosotros, maravillas, pero ¿qué era lo que hacía el pueblo? Dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Es el versículo 32. Salmo 78:32. Y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor,
pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Amén. Es decir, el pueblo de Israel siempre tuvo esa dualidad, esa de servir a sus dioses y solamente cuando Dios, bueno, más bien cuando ellos sentían morir es cuando buscaban a Dios, cuando se acordaban que tenían un Dios vivo. Pero sin embargo regresaban y dice, le mentían, es decir, no eran rectos delante de él, le lisonjeaban con la boca, es decir, hablaban entre dientes. Entonces, realmente esto es lo que nosotros tenemos que erradicar, es decir, tenemos que entregarnos de manera completa a nuestro Dios. Y hay un caso que también se los he mencionado, y es de un rey de Israel, el cual dice, si nosotros leemos toda la historia de este rey Jehú, dice que pues él, el profeta, uno de los hijos de los profetas, le encomienda tenía que de algún modo ciertas instrucciones como era acabar a las personas o descendientes de acá por todo lo que había hecho. Tenía que de algún modo destruir las cosas que había en Israel que alejaban al pueblo. Y sin embargo dice que todo lo hizo por cumplir con Dios. Pero hay algo bien importante que menciona el segundo libro de Reyes, capítulo 10 versículo 31. Dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Amén. Es decir, sí hizo todo lo que este profeta le dijo, que tenía que exterminar a la casa de Acab, que tenía que derribar ciertas cosas, lo hizo, pero dice que no tuvo cuidado de andar con todo su corazón. Es decir, pues una mitad estaba obedeciendo a Dios y la otra mitad dice que en los pecados de Jeroboam, es decir, en la idolatría. Por lo tanto, este hombre no fue agradable a Dios y dice que en, más adelante dice, pues no permaneció su reinado, es decir, no reinó ninguno de sus hijos. Es decir, esa promesa que Dios le, a través del profeta le había dado de que si él seguía en los caminos, pues Dios lo iba a bendecir, ¿no? Y sus hijos iban a reinar sobre Israel. Sin embargo, vemos que pues no fue así porque no sirvió a Dios con todo su corazón. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que cuidar, de servir a Dios con todo nuestro corazón y no tener esta ambivalencia con Él. Y dice Efesios 4 por último, 4:17, voy a leer hasta el 24 que dice de esta manera. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Bueno, pues este es el consejo del apóstol Pablo, donde nosotros tenemos que quitar todos los vicios y de algún modo podemos seguir pues en el mensaje de nuestro Dios, en esa nueva vida.